Ya terminamos la cuesta de enero, pero empieza la de febrero, marzo, abril, mayo y etcétera. ¿Qué tanto pinta este 2025 desde el punto de vista de la economía? Todo lo que se ha hecho, todo lo que se quiere hacer, aumento en muchas dádivas, pero poca producción y poco crecimiento. Y para colmo de males, todo lo que está pasando en nuestra frontera y con nuestro querido Donald Trump. Así que lo que sí sabemos es que urgen cambios y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento mundial del 3.3% para 2025 y 2026, por debajo de la media histórica de 2000 a 2019, que fue del 3.7%. En México, el panorama no es tan favorable. El crecimiento anual acumulado hasta el tercer trimestre de 2024 fue de 1.8% anual. Para 2025, el escenario se asemejará mucho al que se vivió el año anterior. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía mexicana crecerá 1.5% anual en 2025, muy por debajo del promedio estimado para América Latina de 3.3%. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es una de las principales apuestas para el desarrollo del país. La revisión del tratado que iniciará ofrece oportunidades y también riesgos, especialmente en materia de energía, reformas judicial y la implementación del resto de las reformas constitucionales. De acuerdo con las proyecciones económicas 2025 del Grupo Guadalajara, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF Jalisco, generará solo 30,000 nuevos empleos, cifra incluso inferior a los 30,724 puestos laborales creados en 2024. El Producto Interno Bruto de Jalisco, según las proyecciones de IMEF, será de 1.5% para este año, es decir, un crecimiento mayor que el nacional, que se prevé en 1%, impulsado principalmente por la alta demanda de semiconductores. En cuanto a la inflación proyectada, esta podría llegar a 4.5% por arriba del 4% estimado a nivel nacional, motivada principalmente por el incremento en los precios de los alimentos. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. ¿Cómo nos va a pintar este 2025, lo que resta de este año? Después de la llamada cuesta de enero, pues cuesta todo lo demás. ¿Cómo la ves, mi querida maestra? Bueno, sí va a ser un año con muchos altibajos. De por sí ya estamos viviendo mucha incertidumbre con las declaraciones de Donald Trump. Sí. Eso ha hecho que el tipo de cambio, el precio del dólar esté muy volátil. Y según vayamos avanzando a lo largo del año, a mí me parece que va a seguir habiendo volatilidad, ¿no? Porque pienso que de que nos van a poner aranceles, no necesariamente del 25%, pero está convencido de que eso le generará más ingresos a la economía norteamericana. Sí, no es nada más cumplir sus caprichos, sino que esa es parte de lo que a ellos les conviene, ¿no? Como economía, pues, ¿no? O de lo que él piensa que le es conveniente. Sí, porque a final de cuentas este asunto de los aranceles, ¿cómo lo podemos entender? O sea, ¿tengo que pagar más por qué o cómo? Bueno, en el caso de México, el que acaba pagando el arancel en primera instancia es el norteamericano, porque se eleva el precio. Por ejemplo, México es su principal comprador de automóviles es Estados Unidos. ¿No? 80% de los automóviles que exportamos van a Estados Unidos y muchas autopartes. Sí. Entonces el norteamericano acabará pagando un precio más alto y así con otros productos chinos y franceses y alemanes porque piensa poner aranceles en general. Pero ese incremento en los precios hará que la Reserva Federal no pueda bajar su tasa de interés. Y por otro lado, como nosotros los mexicanos importamos de Estados Unidos, 90% es maquinaria, equipo y materia prima, acabaremos importando su inflación.
a través de un incremento en los costos de producción de todos los productos mexicanos que usan insumos norteamericanos. Y eso para nosotros también significa que nuestro Banco Central no bajará la tasa de interés lo suficiente, lo que encarece los créditos, disminuye el consumo, aumenta el ahorro, disminuye la inversión productiva y la economía se desacelera. Bueno, o sea, fregados. Totalmente, totalmente. Y aparte se espera un crecimiento solamente, según algunos organismos internacionales, del 1%. Estamos un país desfondado. No tenemos fondos para reserva de nada. Es decir, puede venir algún tipo de cataclismo, cualquier cosa, ya nos quedamos sin fondos, ¿sí? Con una economía muy frágil en el sentido de que las finanzas, aunque no están muy alteradas, de cualquier manera en el panorama internacional que tenemos, pues no hay una buena perspectiva. Cualquier cosa que desajuste, como la venida de Trump, eso va a colapsar las finanzas públicas y las expectativas de crecimiento, no nomás para este año, sino para los que siguen, porque esto es un efecto que se va a dar en el largo plazo. Aparte, la cuestión social y económica que se vive, que es muy precaria, la inseguridad, que tiene impacto económico muy fuerte, el que Trump haya declarado a los narcotraficantes, grupos terroristas internacionales, eso es un colapso en términos de estructura política, económica, porque pues ahí hay redes muy fuertes, ¿no? Entonces es un escenario que viene muy severo en muchos sentidos y sobre todo es la primera vez que va a pegar tanto desde arriba hacia abajo como desde abajo hacia arriba. No solamente la gente lo va a vivir, también arriba tienen ya sus preocupaciones muy claras. Sí, porque la otra parte es el tema, por ejemplo, de los migrantes, que también, si es que se vienen todas estas oleadas, pues todavía peor el asunto todavía, ¿no? Podría ser que, en efecto, nos llenemos de un exceso de fuerza laboral. Son malas noticias para los que trabajamos, porque vamos a tener más competencia. Son buenas noticias para el empresariado, va a tener más posibilidades de contratar fuerza laboral. La mala noticia, creo yo, para la mayoría de los hogares, precisamente tiene que ver con que ya no van a llegar tantas remesas como solían llegar. Entonces, en esos términos, el subsidio que nos está llegando simplemente por la lealtad familiar, sí se va a ver mermado. Sí. Así que, claro, tenemos que tomar en cuenta esos detalles y precisamente por eso las expectativas son de estancamiento. Sí, estancamiento. Es decir, ¿cómo le hacemos para no estar tan estancados? Pues tenemos aquí un problema, tenemos, como ya lo han mencionado, una precarización laboral. Definitivamente... O sea, ¿va a haber menos salarios o los salarios van a ser igual o peor de raquíticos? Fíjate que a pesar del incremento en el salario mínimo, el salario promedio, de acuerdo con el último censo económico, es de 7,777 pesos, que ni siquiera es el salario mínimo, ni siquiera es el mínimo. Hemos visto una precarización en el mercado laboral, está más aumentando en el empleo, en la informalidad que en la formalidad. Muchas empresas, microempresas, que son el 97% de las empresas, no pueden con esos incrementos en el salario mínimo, porque no solo es el incremento en el salario mínimo, son todos los costos laborales asociados al salario mínimo, la contribución al seguro social, las vacaciones, los aguinaldos, las pensiones, etcétera. Entonces, más la inflación acumulada, porque aunque veamos que la última inflación está en 3.67%, no estamos considerando que se ha venido acumulando a lo largo de los años. Entonces, para las familias significa una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y por eso, incluso durante el Buen Fin, las ventas cayeron. O sea, no tuvimos un mejor Buen Fin que el del año pasado o el del año antepasado. Entonces, lo que estamos viendo es una situación difícil para las familias y en particular para los más pobres, que son los que reciben las remesas, y 80 centavos de cada peso de esas remesas es para
básicos: salud, alimentación, vivienda y educación. Sí, entonces ahí también se va a ver mermado todo este asunto, más lo que tú dijiste al principio, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre. Bueno, obviamente lo que necesitamos son cambios, porque todo este panorama, pues hay que tenerlo claro, porque si no hablamos claro, si no hablamos las cosas tal como son, pues nos vamos a quedar con la idea de que no, pues tenemos un superpeso, no, pues tenemos una superinflación, no, pues somos el país que no sé qué, hemos aumentado el salario mínimo. Pues sí, todo suena bonito, pero en la vida real, pues lo estamos viviendo todos. Por eso urgen cambios. Bueno, por lo menos en el último gobierno o en los últimos años del anterior gobierno, me refiero obviamente al de López Obrador, se le apostó mucho al asunto del nearshoring. Y ahora resulta que este asuntito del nearshoring también está en veremos. Está totalmente perdido. Digo, básicamente la estructura jurídica que armaron en los gobiernos, en este gobierno, el gobierno anterior, la manera en los contrapesos políticos ha echado para atrás la confianza de los empresarios que querían venir a México. Si aparte de todo está Trump amenazando con aranceles, ¿qué sentido tiene venir a México si ya se vuelve más caro? Es decir, y si aparte hay incertidumbre jurídica, hay incertidumbre legal, cuestión de derechos de propiedad, yo, empresario, ¿por qué tendría que ir? Elon Musk ya lo hizo. Dijo que iba a venir con una planta de Tesla y no lo hizo. Y así muchos empresarios, esa llamada de empresarios a instalarse en México no está existiendo, ¿sí? No está ese boom que se esperaba, porque México se volvió incierto y caro. Si Trump amenaza con estos aranceles, que no será tal vez del 25%, pero que será una manera en que pueda presionar para lograr ellos atraer su propia inversión, ¿sí? Lo va a hacer. Hay que recordar que Trump es un animal político, económico, que es capaz de darse un balazo en el pie. Contrario a todas las predicciones económicas, se puede dar un balazo en el pie. Si él quiere que la inversión regrese a Estados Unidos, él lo va a hacer. ¿Y qué va a hacer con México? Bueno, pues es muy caro para estar allí. Hay incertidumbre. Miren, están los narcos, miren cómo está Sinaloa, miren cómo están Chiapas, cómo está Guerrero, cómo está Oaxaca. ¿Para dónde me voy? ¿Sí? Guanajuato, que era un nicho de inversión, se está extinguiendo. ¿Sí? El nearshoring es un sueño que nunca llegó. Sí, se quedó un poco como aquellas famosas promesas para convertir a México en una especie como de trampolín, ¿no? Rumbo a Estados Unidos, y se quedó así. Sí, nada. Porque perdimos la ventaja. Es decir, la ventaja arancelaria se va a perder ahora que se renegocie con Trump el tratado, que lo va a renegociar y va a poner a su favor muchas cosas, y por la incertidumbre jurídico-política, ¿sí? que también existe. Entonces, esas cosas que era el fuerte de México, esos balances o esa mano de obra barata y ese acceso a los mercados americanos, ¿dónde están? Sí, sobre todo cuando tenemos declaraciones tan, pues, ¿cómo podríamos calificarlas? Absurdas o ambiguas del propio Marcelo Ebrard, secretario de Economía, cuando dice que no cree que vaya a haber el tema de los aranceles. O sea, esto no es una cuestión de dogma, o sea, ¿qué voy a hacer si va a haber y qué voy a hacer si no va a haber, ¿no? Me imagino, eso es lo que debe hacer el secretario de Economía, ¿no? Debiera de ser el caso. Fíjate, yo a veces lo veo como estrategia. Están jugando a la estrategia del inocentón. No creo que pase, pero por si pasa, tengo una carta bajo la manga. Yo especialmente, he seguido la trayectoria de Marcelo desde que estaba en el Colmex. Es un tipo brillante, pero lo que pasó en la primera administración de Trump, cuando él se dio rápidamente, sin haber buscado nada que ganar, deja en entredicho lo que pueda pasar en esta ocasión. Una de las cosas que yo preveo en el caso de la negociación específica es que, como estamos cediendo en términos de que vamos a hacer más segura la frontera del sur, como vamos a aceptar a todos los repatriados o a todos los deportados, como le estamos mandando bombazos de lo que pasa en Sinaloa porque decomisamos fentanilo o tomamos por ahí algún cabecilla, no va a haber un cambio fuerte en aranceles al menos en los siguientes días. Pero ya dijeron, espérense para abril. El 1 de abril es la verdadera fecha de cuidado, porque ahí es donde van a ver en qué sectores Estados Unidos tiene una desventaja y van a tratar de cubrir esa desventaja subiendo esos impuestos arancelarios o tarifas.
Sí. Y claro, eso le va a pegar a esos sectores que traían un excedente. Yo lo que haría aquí es justa la estrategia de llegar a callejón, donde ya no hay que hacer más. Cuando llegas a un callejón, lo mejor es irte de regreso. Es decir, lo que aquí procede es usar todas las antirrecetas que nos hubiera dado el Fondo Monetario Internacional. Sigue manteniendo tus tasas de interés altas, es todo lo contrario, ahora bájalas. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a generar abundancia de dinero, vas a generar microempresarios y empresarios generando cosas. También va a pasar que al ver tu tasa de interés de ese tipo, van a abandonar el peso, lo que significa que el peso se va a depreciar, te vas a abaratar, vas a vender más barato en el exterior, puedes volver a tener una balanza comercial, quizá no tan grande como la que tenías, pero no tan mala como la que te generaría el hueco de aranceles. Entonces, justo creo que es cuestión estratégica de cómo van a responder al escenario real, porque todos ahorita son escenarios posibles, ¿no? Sí. Lo que va a ocurrir no lo sabemos. ¿Y cuál es el escenario ideal? El escenario ideal sería una reconversión del gasto público. Estamos gastando mucho y estamos gastando mal. Estamos tirando el dinero en obras públicas que no son rentables ni serán rentables. El otro escenario ideal es recomponer los fondos de estabilización presupuestal, porque se acabaron los recursos, no tenemos espacio fiscal. El escenario ideal es, una parte me gustó del decreto que salió la semana pasada de la aceleración rápida de la depreciación de activos fijos en la manufactura para reactivar la inversión privada en la manufactura y poder generar empleo. Esa parte me parece que va por buen camino. El otro escenario ideal es: no tenemos energía suficiente. Todo el sexenio pasado se dejó de invertir en el sector eléctrico. No tenemos tratamiento de aguas negras. No somos capaces de separar el agua potable del agua contaminada. Entonces tenemos un estrés hídrico que está dañando fuertemente también al estado de Jalisco. Entonces, el escenario ideal es reconvertir el gasto público, una buena reforma hacendaria, no fiscal, hacendaria, ¿no? Que nos permita volver a generar esos fondos de estabilidad presupuestal, que nos permita reactivar la actividad económica y el poco dinero que el gobierno tiene, porque es poco e insuficiente para sus proyectos, ¿no? Utilizarlo de manera que ejerza un efecto realmente multiplicador de la actividad económica. Es decir, que cuando yo gaste esté generando gasto también por parte del sector privado, ¿no? Yo creo que nos falta todo eso. Sí, o sea, no quedarse nada más como el Estado benefactor ni el Estado empresario. Exactamente. ¿No? Es una mezcla. No podemos tener subsidios generalizados, es un desperdicio. Lo mejor eran los subsidios focalizados, es decir, enfocarnos quiénes son los que más lo necesitan, porque los subsidios generalizados es una fuga de dinero que puede usarse para actividades productivas por parte del gobierno. Sí, porque a final de cuentas, pues ni el aeropuerto, ni la refinería, ni ninguna de esas mugres funciona como negocio. Exactamente. ¿No? Exactamente, aunque no queremos que funcione como negocio, simplemente queremos que apoye a la productividad, que apoye al crecimiento económico. Pero tampoco generan empleo ni tampoco generan crecimiento, ¿no? Exacto. O sea, eso es, ahora sí que ni una ni otra. Ni otra. ¿No? Lo único que sí generan es gasto. Es gasto. ¿No? Estoy gastando y más. Gasto improductivo. Sí. Y por el otro lado están las dádivas, que mucha gente dice, bueno, pues a mí mientras me den mi beca, mientras me den mi pensión, me vale gorro lo demás. Y eso está generando otro problema, porque hay vacantes que las empresas no pueden llenar, a pesar de que tenemos una tasa de desempleo baja. Aquí en Jalisco y en otros estados de la República hay vacantes porque los jóvenes simplemente ya están recibiendo su beca del bienestar y no tienen necesidad de trabajar. Pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, por eso está también
esperanza de que la repatriación de los indocumentados pueda recolocarse en el mercado laboral. Sí, pero si a final de cuentas dependemos de eso y dependemos de ese tipo de situaciones que todavía no llegan, pues habría también que esperar a ver qué es lo que va a estar sucediendo, porque esto pues es como las economías de cualquier casa. Si yo nada más estoy gaste y gaste y gaste y no recibo nada a cambio, no tengo un ingreso y no tengo perspectivas de mayor ingreso, pues nada más me la paso endeudándome, porque ese es otro de los temas. La deuda a nivel nacional es gigantesca y todos la estamos pagando. Por eso urgen cambios. Bueno, ahora sí, como dicen, bajo advertencia no hay engaño y por eso estos especialistas nos están advirtiendo qué puede pasar y sobre todo qué es lo que podemos hacer nosotros dentro de nuestra propia economía. Pero nos quedamos en el bloque anterior con la deuda. La deuda, tanto a nivel nacional como a nivel, en este caso Jalisco, ha aumentado. ¿Eso también qué? ¿Cómo se interpretará? Bueno, lo primero es el costo mismo de la deuda. Es decir, el problema, si pudiéramos refinanciar deuda barata, no habría tanto problema. El detalle es que lo que se prevé es que las tasas de interés no bajen, sino al contrario, puede que suban, así que el costo de la deuda va a aumentar, el servicio de la deuda va a aumentar. Y los requerimientos también van a incrementarse. Lo más probable es que el gobierno federal tome esa opción de contratar más deuda para resolver o para poder llenar esos boquetes que se van a abrir con las transferencias que se le va a dar a los migrantes que están llegando, con los requerimientos que se van a dar a nivel local en las municipalidades que van a tener este flujo de personas, el sector salud, el sector educativo también van a tener importantes impactos. Así que sí, el costo de deuda. Nosotros sabemos bien, desde la perspectiva individual, que si yo voy a manejar una deuda que tiene muy buen colateral, normalmente la tasa de interés es baja, pero si solamente financio consumo, tarjetas de crédito, la tasa de interés es muy alta. El problema que tenemos, y justamente se acaba de exponer, es que si estamos gastando en cuestiones que no van para mejorar la infraestructura real, para mejorar la productividad, es lo mismo que estar buscando bienes de consumo, y vamos a estar pagando altas tasas de interés. Sí, porque a final de cuentas el tema sigue siendo el mismo. O sea, si no hay crecimiento, pues aunque le haga el cuento, ¿verdad? Sí, claro, o sea, si no crecemos no podemos pagar nada. La deuda nos va a tragar, porque el gasto público que se está haciendo ahora, que es, como le decía la doctora, subsidio a la gente, pues, no es productivo. No genera una perspectiva y va a generar más deuda. Esos programas son insostenibles en el largo plazo. O sea, en el largo plazo vamos a estar ahogados. ¿Por qué? Porque va a implicar contratar más deuda cara, como decía el doctor, más cara, y vamos a estar más y más endeudados. Y esa historia, en la historia económica de México ya lo sabemos qué va a pasar. Digo, en los 70 nos pasó algo así, nos ahogamos en una enorme crisis económica, financiera económica, por una cuestión de deuda. Y ahorita estamos haciendo lo mismo. Y todo para garantizar las prebendas políticas que pueden tener en las votaciones. Entonces, si hay algo que se tiene que arreglar, pues usar esa escoba que se dice que se iba a usar para barrer de arriba para abajo, que no se ha barrido nada. Digo, la escoba está nueva por ahí, en algún lugar. Sí. Entonces, la deuda nos va a ahogar en el largo plazo. Como está ahorita el esquema de gasto, si no hay gasto productivo, no va a haber. Y para poder sostener eso, pues se va a endeudar más. Más deuda, más carga, pues no hay expectativa. Sí. Y otra cosa, la calificación de la deuda, ¿no? Porque depende de la calificación de la deuda soberana, la deuda del gobierno es la deuda soberana, la tasa de interés que tenemos que pagar. Si nosotros tenemos una mala calificación y ya estamos a un escalón de bonos basura, significa que tenemos que subir la tasa de interés, lo que eleva el costo financiero de la deuda. De hecho, ya se hicieron colocaciones nuevas de deuda este año, ¿no? Y la otra cuestión es que para bajar ese costo financiero de la deuda, pues las calificadoras de riesgo y los fondos de inversión lo que quieren ver es espacio fiscal que no tenemos. No tenemos un déficit fiscal,
del 5.9% del Producto Interno Bruto, cuando en economía lo normal debería ser un 3%. El doble. Un déficit del 3% del PIB no genera problemas macroeconómicos, pero ahorita ya estamos al doble y eso pone nerviosos a los que nos pueden comprar la deuda pública, ¿no? Porque dicen, el riesgo es mayor, necesito que me ofrezcas una tasa muy alta, y para el gobierno implica más desembolso financiero, distrayendo recursos para pagar la deuda en lugar de meter recursos para generar crecimiento económico. Sí, porque decíamos al principio que el discurso o la narrativa es exactamente lo contrario, es decir, el empleo va bien, el desempleo también, o sea, no es tanto el desempleo, el superpeso famoso y una serie de cosas. Entonces uno es como que se hace bolas, es decir, si yo quiero invertir, pues ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, entonces ahí es donde empiezan estos juegos que lo decías desde que empezó el programa, ¿no? La incertidumbre. ¿Cómo le puede entrar a un país, por ejemplo, ya lo platicaste tú hace rato, pero que vale la pena señalarlo? ¿Cómo puedes invertir en un país donde las empresas están saliendo del mercado, ¿no? Por cuestiones de violencia, por decir un tema nada más, ¿no? De hecho, sí, en el censo económico que acaba de salir establece que cerraron grandes empresas, o sea, en vez de aumentar cayó menos 0.2 la gran empresa, ¿no? Sí. La pequeña y la mediana empresa se mantuvieron sin crecimiento económico y lo que sí creció fue los micronegocios, pero esos micronegocios pues tienen cuando mucho 10 empleados y el 97% son micronegocios y están en la economía informal. Sí, la economía informal pues sigue siendo la mitad, ¿no? Más de la mitad, ¿no? Sí, genera el 45% del Producto Interno Bruto. Sí, sí, porque si sumamos la economía informal, la ilegal y la que quién sabe de dónde viene mágicamente de las remesas o lo que sea, pues en realidad estamos viviendo una economía de ciencia ficción, es decir, no sabemos exactamente de qué tamaño es la realidad, ¿no? Así es, y la pequeña, mediana, microempresa no es necesariamente la que paga impuestos donde se obtienen recursos. Digo, ellos pagarán derecho de piso, seguramente eso lo traen vueltos locos a todos ellos, pero a las micro pequeñas empresas, la señora del menudo, la señora que pone su puesto allá afuera, esos no pagan impuestos. Ahí no se beneficia las arcas públicas. No puede tomarse en cuenta, aunque sea muy grande esa cantidad de proporción de empresa, pues no entra más que para presumir en las estadísticas que la gente está empleada, porque al final es eso, la gente está empleada porque trabaja. Ya no le preguntan si trabaja en empleo formal o no formal, si aporta a Hacienda o no aporta, ¿sí? Cuando en realidad, pues si tomamos la tasa de desempleo formal, pues es altísima. Digo, es altísima, estamos en unos niveles muy altos, más allá del 10%, más allá del 15%, de hecho. Entonces, básicamente lo que tenemos nosotros aquí es un panorama donde la incertidumbre es muy grande, porque la estructura productiva y social está muy incierta. Vienen los migrantes también. ¿A qué van a venir? No van a venir a la empresa grande, o sea, tal vez los van a contratar un poco con salarios más bajos, pero bienvenido el ambulantaje, bienvenido la informalidad, porque no les va a quedar de otra. ¿Sí? Entonces eso es una carga social muy fuerte. Si es que se encargan del trabajo, porque hay otras opciones, ¿no? Ah, claro, hay otras opciones, porque siempre los trabajos ilegales, ¿sí? Las estructuras de crimen, es muy cierto. Cuando empezaron con Calderón a cortar cabezas de los grandes cárteles de narcos, empezaron a atomizarse y dijeron, pues es más conveniente andar secuestrando y desapareciendo, porque eso deja mejor ganancia. Ya no pueden hacer una negociación donde puedan traficar droga. Entonces lo que hacen esos que se quedaron allá abajo de la estructura, que ya no tienen jefe, pues empezar a delinquir de otras maneras, ¿no? Más productivas. De hecho, es muy fácil saber que el costo de un secuestro es muy bajo comparado con la ganancia, y aparte tratar de a los secuestradores extinguirlos con una política pública es como matar ratones con cañones. Sí, sí. No, inclusive teníamos siempre esta leyenda, si lo quieren llamar así, leyenda urbana, decir, bueno, pues yo tengo mi cochecito, pero como no es ni de lujo, ni es una super camioneta, pues no me lo van a robar. Pues sí, también te lo van a robar. Sí, no, es que van por todo. Es decir, es un negocio cualquier cosa.
¿no? Ya uno no puede fiarse de que los secuestrados, a los que roben o los que sean gente con altos recursos económicos. No, ya la gente normal le puede pasar eso. ¿Y quién denuncia? En realidad, si me asaltan, me quitan 1,000 pesos que traigo en la cartera, no voy a ir a la fiscalía a denunciar porque es mucho más costoso eso. Eso es la cifra oculta de la delincuencia que afecta a la economía de manera sensible. Y la pregunta es, ¿y quién está detrás de todo eso? Sí, pero está detrás lo que decías, ¿no? Porque si yo te robo un celular que en el mercado vale, no sé, 10,000 pesos, lo vendo en 2,000, pues ya hice mi día, ¿no? Claro, pues es O fácil. sea, ganas más que un gerente. No, claro. Sí, los que cantan en los camiones pueden llegar a ganar bastante más que un policía de Zapopan, por ejemplo. Sí. Eso es una cosa muy segura. Sí. Eso también influye, ¿no? Digo, o sea, me refiero a que el tema de la violencia, el crimen organizado, el pequeño crimen y todo, como que parece que también no, por ahí no hay nada, ¿no? Tiene un costo económico muy alto para la sociedad y para las empresas, porque las empresas están gastando en seguridad, están gastando en enrejar sus negocios, están gastando en policías, por ejemplo. Seguridad privada, ¿no? Seguridad privada, en escoltar sus camiones que llevan la mercancía. Sí, ese es otro punto. Tiene un costo muy fuerte, tanto a nivel empresarial como familiar, ¿no? Y ese costo económico es un desembolso que no necesariamente genera productividad, ¿no? Que disminuye la inversión productiva. Sí. Y por ejemplo, a lo mejor son temas que a lo mejor no son tan que parece que no son tan fundamentales, pero el estado de nuestras carreteras pues hace que, por ejemplo, no se circule en las noches. O sea, ¿para qué circulan en las noches? Aparte del estado, pues el peligro de la inseguridad, ¿no? Ajá. Entonces Sí, ahí hay un sector productivo que dice, pues aquí me quedo, ¿no? Se pierde productividad. Si yo no puedo circular a todas horas para mandar mis mercancías en cualquier momento para hacerlo eficiente, se pierde productividad y con eso se pierde capacidad económica de las empresas y por ende en el país, ¿no? Bueno, obviamente lo que nos urgen son cambios. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? A eso vamos. Bueno, para ubicarnos, por ejemplo, en el caso de Jalisco, que parece ser que le están apostando pues, a los microchips y a esta tecnología, pero esta historia ya tenemos que 30, 40 años que nos la han estado contando y no vemos claro. Bueno, de hecho, Jalisco es uno de los principales proveedores a nivel nacional de tecnología electrónica, ¿no? Y es un gran exportador de electrónicos, de componentes, de celulares, de computadoras. Jalisco sí tiene un hub electrónico y genera una parte muy importante del Producto Interno Bruto. Bueno, en el caso de Jalisco, ¿cómo la ven el panorama? Bueno, Jalisco, vamos por varias partes. Sí tiene ciertos clústeres de empresarios, lo electrónico, y otros de comercio que son fuertes. Digamos que no somos Chiapas, no somos Guerrero, tenemos también niveles de violencia que son generosos, fuertes, pero también es cierto que la migración, por ejemplo, de Jalisco, es una migración distinta, porque los migrantes de Jalisco, ellos no son los que van a regresar necesariamente si Trump los deporta, porque ellos están en el sector servicios. Muchos de ellos ya tienen más tiempo, son gente que está acomodándose con redes por allá y podemos vernos más beneficiados. Sin embargo, el peligro de Jalisco sigue siendo, al final de todo, que estamos muy amarrados en ciertos sectores que no podemos diversificar y eso puede generar un problema porque si hay algún cambio, ¿sí?, dentro de las redes de logística internacional, adiós Jalisco, ¿no? Y nos dejan como solos en términos de inversión, porque no ha podido Jalisco tampoco hacer una política de diversificación económica fuerte. Parece que nos enquistamos en ciertos sectores y no ha habido esa capacidad de diversificar sus posibilidades, que tiene buenas posibilidades, pero aunque también tiene grandes riesgos, tiene buenas posibilidades que no las ha trabajado.
¿sí? Lo ha hecho, lo ha manejado y la fortuna le ha sonreído en términos de que estamos aquí, está siendo sostenible la industria electrónica, está siendo sostenible alguna actividad económica, estamos siendo beneficiados por remesas en un gran sentido, somos el tercer lugar en la adquisición de remesas, antes éramos el primero, ¿sí? Entonces, eso puede cambiar en cualquier momento, porque al final somos un Estado que está en una federación y lo que pasa en el país nos va a pasar a nosotros. Ciertamente no tenemos las condiciones tan complicadas que tiene el sur del país, pero en cualquier momento puede cambiar. Sí, fíjate que hay una frase que a mí me movió cuando yo era estudiante en Estados Unidos, precisamente. Esa frase era que cada vez que Estados Unidos estornudaba, a México le daba pulmonía. Entonces, en este momento hay una reorganización de escenarios en Estados Unidos que van a impactar a México. Y yo lo que me pregunto es, si a Estados Unidos estornuda y a México le va a dar pulmonía, ¿qué le va a pasar a Jalisco? Definitivamente vamos a necesitar meterlo a terapia intensiva para sacarlo del problema. Aquí es donde la palabra diversificación que se acaba de usar hace un momento se me hace muy útil. Hay que diversificarse desde abajo. Ahora vamos a usar la lógica inversa. Desde el microempresario que empiece a hacer cosas diferentes. Nos hemos especializado en servicios, pero podemos hacer otras cosas. Hay muchas cosas de manufactura que se pueden hacer a nivel micro, pero nada más nos falta apostarle allí, ¿verdad? Si nos vamos a ir al sector terciario, que es donde Jalisco tiene mucho de su valía, si nos vamos a la manufactura, donde realmente estamos maquilando, por eso somos tan buenos en la electrónica, ¿no? O sea, las grandes empresas de electrónica están aquí, pero digo, incluso ensambladoras de autos, si quieren. El detalle es qué estamos haciendo para generar lo propio, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nuestros empresarios pueden decir, hey, yo he hecho lo mío, ¿no? Aparte de Dina, creo que no tenemos más que decir, ¿no? Entonces, es importante que diversifiquemos desde el microempresario, el pequeño, el mediano, y entonces ya el grande va a ver. Resulta ser que tenemos una gran dependencia de los agronegocios. Jalisco, premio siempre va a salir, ¿verdad? El tequila, los destilados, lo que tiene que ver con la producción de negocios que tienen que ver también con la agricultura, los berries, ¿no? Los frutos rojos. Tenemos ese potencial. No nos podemos quedar allí, porque precisamente ahí es donde pueden llegar los aranceles, por ahí pueden llegar las caídas en ventas. Tenemos que buscar alternativas, pero buscarlas a título individual e irlas subiendo, agregando cada vez más. Entonces Jalisco va a lograr tener un mejor impacto. Una cosa que yo creo que Jalisco está haciendo bien, y espero que siga así, es lavarse la cara. ¿Cómo? Pues a través de esto de, hey, teníamos muchas fosas, vamos a ayudar a las madres buscadoras, ¿no? Hey, tenemos un cártel que, por cierto, lleva también Jalisco en su nombre, pero vamos a hacer cierto tipo de espectáculo para que la gente vea que sí lo estamos combatiendo. Eso es lavado de cara, y el lavado de cara es importante para tener una postura de negociación en el futuro. Por otra parte, lo que decía la doctora también es cierto. Si el gobierno federal no tiene una política de reconversión industrial, una política pública orientada a la producción, tampoco Jalisco. Está navegando con sus potencialidades y nadie le está deteniendo para Jalisco que pueda implementar algún tipo de política industrial que se abandonó hace muchos años. Digo, no podemos negar que tenemos grandes oportunidades, pero no se están usando. Y un gobierno de Jalisco como este que tenemos tendría que empezar a pensar un poco cómo organizar su política pública productiva, independientemente de lo que haga nacionalmente, porque al final, decía el doctor, pues nos puede dar no nomás la pulmonía, también nos podemos ahí constipar un poco y no lo vamos a evitar, pero bueno sería que estuviéramos a que nos quedara solamente una gripita. Y el otro problema es el desequilibrio regional, porque la actividad productiva en Jalisco se concentra en el área metropolitana de Guadalajara, en Puerto Vallarta y una parte de los Altos de Jalisco, pero tenemos un desarrollo regional muy desigual, tenemos municipios completamente abandonados, donde la pobreza realmente es terrible, ¿no? Entonces nos hace falta también reconvertir esos municipios, porque cada municipio tiene su vocación y la población trabaja en función de esa vocación, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los cuchillos de Sayula, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho trabajo por hacer por parte del gobierno de Jalisco y los presidentes municipales de Jalisco. Y estamos hablando mínimo de la mitad, ¿no?
Sí. De los 125, por lo menos la mitad están entregados. Sí, ¿no? sí. O sea, no hay de dónde sacar, pues, ¿no? No, si no es que son más. Sí, o sea, sí, la mitad sí. es mucho. No, la verdad es que 3/4 partes de los municipios de Jalisco están totalmente olvidados, ¿no? Bien. Y están con un gran potencial, Sí. pero no se aprovecha. Y de hecho, el estrés hídrico que se menciona aquí la doctora es mucho por esa desigualdad regional, cuando podríamos tener los recursos hídricos necesarios si se hubiera una política regional bien establecida. Sí, que ese es otro tema. Sí, no solamente es en ese sentido, sino en muchas cosas. Por ejemplo, yo lo que he notado es que hay como una especie de intentona de crecimiento, pero que son los mismos los que crecen. O sea, el tema de los aguacates, por decir algo, ¿no? Sí, son zonas muy específicas, ¿no? Donde hay clústeres, las que se están desarrollando, pero tenemos en el abandono otras zonas que también tienen potencial. Sí. Bueno, otro de los temas que también tiene que ver con todos estos asuntos, no solamente es lo que ocurre dentro del área metropolitana de Guadalajara también. O sea, este tipo de inversiones, por ejemplo, vivir en Guadalajara, pues en el área metropolitana de Guadalajara se ha hecho prácticamente imposible, tanto la renta como la compra, ¿no? El sector inmobiliario en Guadalajara es totalmente absurdo. O sea, uno puede encontrar diversidad de precios, diversidad de opciones, todas costosas, todas muy caras, y no hay la posibilidad de ninguna manera de regularlos, ¿sí? Hay un claro problema en términos de habitabilidad, porque los mismos planes de desarrollo que se hicieron se han violado consistentemente. Había un plan de desarrollo de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara, pues sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y no hay quien los pare. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos muy metidos ahí. Hay casas abandonadas en Tlajomulco, colonias completas, donde no hay nadie. Quiere uno comprar una de esas casas, hasta caras son. Aparte de todo, comparado con lo que ofrecen, que no es casi nada, son aparte de todo muy caras. Eso es algo que sí se puede hacer muy bien desde el gobierno, es decir, un plan de desarrollo urbano que permita un poco la regulación de esto, porque en un momento dado la mancha urbana va a terminar siendo hasta Islahuacán de los Membrillos, y tal vez en unos 20 años ya va a estar Chapala incluido, ¿no? Entonces, el problema de esto, que es otra vez un desorden regional, ha hecho que vivir en Guadalajara, vivir en Zapopan, que es uno de los municipios más caros del país, no solamente de Jalisco, del país, es imposible. Tienes uno que encontrar algunas opciones y no va a otros lugares. ¿Por qué? Pues porque no hay trabajo. O sea, yo encantado me iba, no sé, a Tepatitlán, pero no hay trabajo. Sí, ¿de qué vivo? ¿De qué vivo? O sea, o podría irme a otra zona de Jalisco, ¿y de qué vivo? ¿Sí? Aparte, no es que tampoco hay una gran conectividad, como podría decirse. Sí, porque inclusive hay muchos de estos municipios, ahora que estamos hablando del tema de los migrantes, que prácticamente son municipios fantasma. O sea, no hay nadie, no hay gente, pues, porque o están en Estados Unidos o no hay productividad. Entonces, ¿qué hacen? Nada. Nada más recibe algunas remesas y con eso más o menos la llevan, ¿no? Valdría la pena hacer una reorganización territorial, porque hay muchos municipios que ya por definición no califican para la definición de municipios por su tamaño poblacional. Deberían de ser absorbidos por los contiguos, por otros municipios. Y hay otras zonas que debieran ya de particionarse en otros municipios, ¿no? Zapopan es un área extremadamente grande que fácil podría volverse en otro tipo de alcaldías. Ahora, yo creo, y eso creo que vale la pena aquí que lo pensemos, desde la economía siempre hemos dicho, lo importante es la productividad, y la productividad casi siempre se genera en ciudades. Así que debiéramos de ver la forma de promocionar un crecimiento urbano, pero sostenible. Esa sería la clave, ¿verdad? Que haya más centros urbanos en Jalisco. Aprovechando los polos de desarrollo, hacer centros urbanos, pero hacerlos bien. Aquí es donde estas leyes suenan bonitas, ¿no? Como el nuevo Infonavit, que dicen, hey, vamos a generar ahí 2 que 3 proyectos específicos. En San Juan de Ocotán le vamos a meter dinero, porque ahí la gente necesita casas. Y vamos a hacerlo también acá en esta otra área de Nuevo México, en esta otra área de Tlajomulco. Suena bien, pero es papel. Tristemente, a la hora de la implementación, lo que siempre va a empujar a la gente es las utilidades. Claro. El constructor, mientras no vea ganancias, ya no va a invertir. Claro.
Bueno, pues como pueden ver, la situación no es nada halagador. Necesitamos obviamente hacer cambios y lo más importante, nuestra función es pues esto, informarle para que se generen cambios y que cada quien en su entorno empiece a ver que esto no está nada bien y según pues las perspectivas no hay ninguna posibilidad de que esto mejore, por lo menos en estos tiempos. A nuestros especialistas, gracias, muchísimas gracias. A todo el equipo de producción y de información, también muchas gracias. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.